Anoche fue probablemente una de las noches más extrañas que he tenido en muchísimo tiempo, y considerando todo lo que he vivido en esta casa, eso ya es decir bastante. Además, hay un cementerio muy antiguo y enorme cerca de mi casa, muy, muy cerca, y allí han ocurrido cosas muy extrañas y perturbadoras. Así que antes de continuar con el video de hoy, necesito contarles lo que pasó anoche porque todavía no puedo dejar de pensarlo. Eran alrededor de la 1 de la madrugada. Ya me había ido a la cama unas horas antes y estaba durmiendo con normalidad. Todo parecía tranquilo. Ya saben ese momento en el que te despiertas y sigues medio dormido y confundido. Exactamente así me sentía. Entonces lo escuché. Toc, toc, toc. Alguien estaba golpeando la puerta principal de mi casa. Al principio no le di mucha importancia. Quiero decir, viviendo aquí en el bosque, a veces pasan cosas extrañas. De vez en cuando, un excursionista se pierde o alguien necesita direcciones. Es raro, pero ocurre. Así que mi primer pensamiento fue que quizás alguien necesitaba ayuda. Pero entonces miré la hora en mi teléfono. 1:03 de la madrugada. Y ahí empecé a sentir inquietud. Porque, ¿quién estaría caminando por estos bosques a la 1 de la mañana? Me senté en la cama y escuché con atención. Durante unos segundos todo volvió a quedar en silencio. Luego el golpeteo empezó otra vez. Toc, 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 no fuerte, no agresivo. Solo golpes lentos, deliberados. Casi como si quien estuviera afuera supiera que yo estaba despierto. Me quedé en la cama otro minuto intentando convencerme de que no era nada. Tal vez una rama golpeando algo afuera. Tal vez lo había imaginado. Entonces volvió a ocurrir. Exactamente el mismo patrón. 3 golpes. Chicos, no sé cómo explicar esta sensación, pero toda la casa de repente se sintió diferente. El silencio a mi alrededor se volvió pesado. Es difícil de describir a menos que hayas vivido algo similar. Fue entonces cuando empecé a pensar en todas las cosas extrañas que ya habían ocurrido antes alrededor de esta casa. La mayoría de ustedes ya sabe que he vivido aquí desde que era niño. La actividad paranormal siempre ha sido parte de mi vida. Pero algo en estos golpes se sentía diferente. Y lo peor, no se detenían. Cada pocos minutos, los golpes volvían a escucharse. Así que tomé mi teléfono, encendí la linterna y decidí bajar las escaleras para ver quién había estado golpeando la puerta todo ese tiempo. Así que chicos, después de escuchar esos golpes durante lo que se sintió como una eternidad, finalmente decidí que no podía seguir quedándome arriba escondido bajo la manta fingiendo que no estaba pasando nada. Agarré mi teléfono, encendí la linterna y abrí lentamente la puerta de mi habitación. En el momento en que entré al pasillo, pude notar lo silenciosa que estaba toda la casa. Demasiado silenciosa. Los golpes habían parado por unos segundos, y de alguna manera eso hizo que todo se sintiera aún peor. Empecé a bajar las escaleras lo más despacio que pude. Cada paso parecía más ruidoso de lo normal. La madera crujía bajo mis pies, y recuerdo que no dejaba de mirar hacia atrás porque tenía esa extraña sensación de que no estaba solo. El sonido volvió a venir desde la puerta principal. Chicos, casi se me cae el teléfono. Esta vez sonaba muchísimo más cerca. Como si quien estuviera afuera estuviera de pie justo al otro lado de la puerta. Por un segundo, incluso pensé en abrirla de inmediato. Mi mano incluso se acercó al picaporte. Pero entonces algo dentro de mí me dijo, no. Primero revisa afuera. Y no sé por qué. Así que en lugar de abrir la puerta, me acerqué a la pequeña ventana que estaba al lado. Corrí la cortina apenas lo suficiente para poder mirar afuera. Y no había nadie. Nadie. El camino que llevaba hacia el bosque estaba vacío. El patio estaba vacío. Recuerdo haberme quedado mirando durante varios segundos, intentando entender qué estaba viendo. O más bien, que no estaba viendo. Porque los golpes seguían, todavía los podía escuchar. Toc, toc, toc.
pero no había ninguna persona frente a la puerta. Chicos, en ese punto estaba realmente confundido. Miré hacia la izquierda, nada. Miré hacia la derecha, nada. Incluso acerqué más mi cara al vidrio para ver más lejos en la oscuridad. Seguía sin haber nada. Y ahí fue cuando el miedo realmente empezó a aparecer. Porque una cosa es escuchar a alguien golpeando la puerta. Recuerdo haberme alejado de la ventana y quedarme ahí de pie por un momento, tratando de procesar lo que estaba pasando. Así que después de quedarme unos segundos intentando convencerme de que tal vez el sonido venía de otro lugar, decidí mirar otra vez. Honestamente, en ese punto debería haber vuelto simplemente a subir las escaleras. Pero algo me hizo mirar afuera una vez más. Corrí lentamente la cortina otra vez y me acerqué más a la ventana, intentando enfocar bien esta vez. Al principio, no vi nada. Solo oscuridad. El camino seguía despejado, y los árboles a lo lejos apenas se veían por lo oscuro que estaba afuera. Y por un segundo, incluso pensé que tal vez todo había terminado. Tal vez lo que fuera que estaba ahí finalmente se había ido. Pero entonces, noté algo. Cerca del borde de los árboles. Al principio parecía solo una forma. Como un truco de la luz. Ya saben, cuando los ojos intentan dar sentido a la oscuridad y todo parece otra cosa. Pero esto no era eso. Porque la forma seguía ahí. No se movía como las ramas. No desaparecía como suelen hacerlo las sombras cuando parpadeas. Seguía ahí. De pie. Y poco a poco, mi mente empezó a procesar lo que realmente estaba viendo. Era una figura. Una figura con forma humana. Completamente inmóvil cerca de los árboles, justo en el borde donde empieza el bosque. Llevaba algo blanco. Completamente blanco. Y ahí fue cuando sentí que se me cayó el estómago. Porque en esta zona, en esta oscuridad, el blanco no se mezcla, resalta. Me incliné más hacia el vidrio, intentando enfocar mejor, tratando de convencerme de que era solo un reflejo o un engaño de mis ojos. Pero cuanto más miraba, más real se volvía. La figura no estaba mirando en cualquier dirección. Estaba mirando hacia mi casa. Mirando hacia mi puerta. Como si hubiera estado ahí todo el tiempo, observando. Y entonces noté algo más. Su cabeza no se movía. Ni siquiera un poco. Solo fija. Como si ya supiera que la estaba mirando. Y entonces, la peor parte. El rostro. Ni siquiera puedo explicarlo bien. Se veía mal. Nada normal. Como si la piel no estuviera intacta. Quemada. O distorsionada. O algo que nunca había visto antes. Recuerdo que mi respiración se detuvo por un segundo. No grité. No me moví. Solo me quedé ahí congelado, mirándolo, intentando entender lo que estaba viendo. Y en el momento en que parpadeé, seguía ahí. Sin cambios. Sin movimiento. Solo de pie. Mirando directamente hacia mi casa. Ahí fue cuando lo sentí. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Ni siquiera lo pensé. Simplemente corrí la cortina lo más rápido que pude. Y me alejé completamente de la ventana, con el corazón latiendo a toda velocidad. Subí corriendo las escaleras sin mirar atrás. Me encerré en mi habitación. Y solo me senté ahí intentando procesar lo que acababa de ver, porque nada de eso tenía sentido. Así que chicos, avanzando hasta el día de hoy, y honestamente, ni siquiera me siento seguro grabando esto, pero prometí que les mantendría al tanto de todo lo que está pasando en esta casa. Ahora mismo son alrededor de las 8 de la noche. Y se ha ido la electricidad. Toda la casa está completamente a oscuras. Sin luces, sin respaldo, nada. Solo yo, y este silencio otra vez. Estoy sentado en la habitación de atrás en este momento, tratando de limpiar este viejo armario porque pensé que mantenerme ocupado me ayudaría a olvidar lo que pasó anoche. Pero no está ayudando en absoluto. Cada pocos segundos siento como si me estuvieran observando.
Y sigo girando la cabeza porque algo simplemente no se siente bien. El aire en esta casa se siente diferente hoy. Más pesado. Como si la casa misma estuviera consciente. Hace unos minutos, estaba dentro de la habitación ordenando algunas prendas viejas cuando decidí mirar por la ventana solo por un segundo. Y ahí fue cuando lo vi. Al principio pensé que era solo un reflejo. O tal vez mis ojos me estaban jugando otra vez una mala pasada por la oscuridad. Pero entonces enfoqué bien. Y vi una sombra moviéndose afuera. No como una sombra normal de árboles o del viento. Esto era diferente. Se movía demasiado lento, demasiado intencional. Como si supiera exactamente hacia dónde iba. Me quedé completamente paralizado. Ni siquiera respiraba bien. Solo me quedé ahí, mirándolo a través del cristal. Y lo peor de todo. Se detuvo. Justo fuera de mi campo de visión. Como si hubiera notado que lo estaba mirando. Durante unos segundos, todo estuvo completamente quieto. Luego intenté ignorarlo y volví al armario, diciéndome a mí mismo otra vez que no era nada. Pero no podía quitarme la sensación de que todavía estaba allí. Observando. Así que reuní todo mi valor y dije algo en voz alta. Pero en el momento en que dije eso, el silencio se volvió aún peor. Y entonces, lo vi otra vez, en la otra habitación. Una forma oscura. De pie. Completamente inmóvil. Solo ahí. Y chicos, aquí es donde realmente estoy empezando a perder la confianza en lo que es real y lo que no. Porque esta casa nunca había estado así de activa antes. Y no sé si debería seguir grabando, o simplemente detenerme ahora mismo. Chicos, todavía estoy sosteniendo la cámara, pero honestamente mis manos están temblando tanto que ni siquiera sé si esto está grabando bien. Después de ver esa sombra en la otra habitación, me quedé completamente quieto durante unos segundos. No me moví, no hablé, solo escuché. Y el silencio en esta casa, no es un silencio normal. Se siente como si algo estuviera intentando activamente mantener todo en calma. Empecé a moverme lentamente hacia el pasillo porque pensé que tal vez eran solo mis ojos ajustándose a la oscuridad. Ya saben cómo en la poca luz el cerebro empieza a crear formas de la nada. No dejaba de repetirme eso. Pero entonces lo volví a ver. La sombra se movió. No rápido. No como una persona caminando normalmente. Más bien, se deslizó por la puerta. Como si no perteneciera del todo al espacio en el que estaba. Me detuve inmediatamente. Mi corazón se hundió tan fuerte que literalmente lo sentí en la garganta. Y se los juro, al principio no dije nada. Solo me quedé ahí apuntando la cámara hacia el pasillo, intentando captarlo otra vez. Y entonces hice algo que probablemente no debía hacer. Hablé. Dije, está bien, si hay alguien aquí, solo muéstrate. No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero saber qué quieres. Sé que ahora suena estúpido, pero en ese momento solo necesitaba algún tipo de respuesta. Porque no saber es peor que el miedo mismo. Durante unos segundos, no pasó nada. Ningún movimiento. No hubo ningún sonido. Y entonces, de repente, desde el otro lado del pasillo, escuché algo. No era un golpe esta vez. No eran pasos. Era como un golpeteo suave, casi como si algo estuviera tocando la pared desde dentro. Lento, uno tras otro. Y chicos, juro que miré directamente hacia el origen del sonido. Y ahí fue cuando lo vi claramente. La sombra ya no estaba en un solo lugar. Estaba más cerca. Como si se hubiera movido sin que yo lo notara. Ahora estaba de pie, a mitad de camino entre la puerta y la habitación de atrás. Y lo peor de todo. Ya no estaba completamente quieta. Se inclinó ligeramente, como si estuviera reaccionando a mí. Como si supiera que le estaba hablando. En ese momento retrocedí de inmediato, pero no corrí. No podía. Mis piernas se sentían pesadas,
como si no me obedecieran. Y entonces hice algo aún peor. Le hice una pregunta. Dije, ¿qué quieres de mí? Y chicos, justo después de decir eso, el golpeteo se detuvo. Completamente. Silencio total otra vez. Y en ese silencio, escuché algo que no puedo olvidar. Un sonido muy tenue. Como respiración. Pero no la mía. Y no estoy solo en esta habitación ahora mismo. Lo sé. Chicos, ni siquiera sé cómo terminar este video porque en este momento siento que si dejo de grabar, algo peor podría pasar. Después de ese sonido de respiración, me quedé completamente paralizado. No me moví durante varios segundos. Solo seguía mirando el pasillo, esperando a que pasara algo más. Pero no pasó nada. Ni golpes. Ni movimiento de sombras. Nada. Y ese silencio fue incluso más aterrador que todo lo anterior. Empecé a retroceder lentamente hacia la habitación de atrás otra vez, manteniendo la cámara apuntando hacia adelante. No dejaba de repetirme, está bien, tal vez solo estoy cansado, tal vez mi mente me está jugando una mala pasada. Pero entonces noté algo que me volvió a hundir el estómago. La sombra seguía ahí. Pero ahora no se movía en absoluto. Solo estaba allí, en el borde del pasillo, como si estuviera esperando. Esperando a que yo hiciera algo. Y no sé por qué, pero sentí que si le daba completamente la espalda, me iba a seguir. Así que me quedé mirándola. Sosteniendo la cámara. Sin parpadear demasiado. Solo intentando mantener la calma. Y entonces dije en voz alta, si de verdad estás aquí, necesito que te muestres completamente. Necesito entender qué eres. Chicos, no sé por qué sigo hablándole. Solo siento que es la única forma de entender lo que está pasando. Por un momento, otra vez no pasó nada. Y entonces de repente, las luces de la casa parpadearon. Aunque no hay electricidad. Solo un parpadeo rápido, como si algo intentara encenderlas. Y en ese instante de luz, lo vi. No solo una sombra. No solo una forma. Una figura completa. De pie en el pasillo. Demasiado alta para ese espacio. Completamente inmóvil. Y en el momento en que la luz se apagó otra vez, desapareció. Así, de repente. Sin sonido. Sin movimiento. Nada. Y ahora estoy aquí sentado intentando procesar lo que acabo de ver porque sé que lo que vi no era normal. Chicos, no sé si debería ir a revisar ese pasillo ahora mismo o simplemente quedarme aquí hasta la mañana. Una parte de mí quiere respuestas, pero otra parte siente que si abro esa puerta otra vez, puede que ya no sea yo quien esté grabando. Así que necesito que me digan. ¿Debería investigar más esta noche, o debería dejar esta casa completamente en paz hasta que amanezca? Leeré sus comentarios, porque sinceramente ya no confío en mi propia decisión en este momento.